Hola, hola a todos mis seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y específicamente vamos a desentrañar un rumor que ha estado dando muchísimo de qué hablar y que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. El titular lo dice todo: Altay Ulusoy llama a Serini y la reacción que nadie esperaba. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a analizar a fondo este supuesto contacto entre dos de las estrellas más queridas y reconocidas de Turquía, y lo que este gesto podría significar. ¿Qué hay detrás de esta llamada? ¿Cuál fue esa reacción tan inesperada? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa toda la información, los rumores, las especulaciones, y por supuesto, mi opinión experta sobre este asunto que tiene a medio internet en vilo. Antes de que nos lancemos de lleno a este cotilleo de celebridades, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre traemos la información más jugosa y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo. Además, su apoyo nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, a suscribirse se ha dicho. Ahora sí, vamos a empezar con el meollo del asunto. La noticia de que Altay Ulusoy, el galán que conquistó corazones con su papel en El secreto de Feria, y más recientemente en El emir de la costa, supuestamente llamó a Serini Sarkaya, la deslumbrante actriz que interpretó a Mira en la misma serie, y que ha tenido una carrera meteórica, ha generado una auténtica tormenta mediática. Para quienes no estén muy familiarizados con ellos, Altay y Serini fueron pareja hace algunos años, y su romance fue uno de los más seguidos y comentados de la industria turca. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real que mantuvo a los fanáticos en vilo. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo de Hollywood y, por qué no decirlo, en el mundo de las celebridades en general, su relación terminó. Y aunque ambos han continuado con sus vidas, rehaciendo sus carreras e incluso involucrándose en otros romances, la sombra de su pasado juntos siempre ha permanecido. Los fans, esos fieles seguidores que se aferran a las parejas icónicas, siempre han soñado con una reconciliación, o al menos, con un reencuentro cordial. Y parece que este supuesto llamado podría ser precisamente eso, ¿o no? La información que ha circulado proviene de fuentes cercanas a la producción y del ámbito del entretenimiento turco. Se dice que Altay se comunicó con Serini por un motivo específico relacionado con un proyecto futuro, o quizás, como muchos especulan, por un asunto más personal. Lo que sí está claro es que el mero hecho de que hayan tenido algún tipo de contacto ha sido suficiente para desatar un torrente de especulaciones. Las redes sociales se han inundado de teorías, y los foros de fans están que arden. ¿Se trata de una colaboración profesional? ¿Una llamada de felicitación por algún logro? O tal vez, y esta es la que más revuelo causa, un intento de acercamiento después de tanto tiempo. Ahora hablemos de esa reacción que nadie esperaba. Las versiones varían. Algunos rumores apuntan a que Serini respondió de manera sorprendentemente fría, mientras que otros sugieren que la llamada la tomó por completo por sorpresa y la dejó sin palabras. También hay quienes aseguran que la conversación fue breve y profesional, sin dejar espacio para la nostalgia o las emociones del pasado. Y por supuesto, no faltan quienes creen que la llamada fue un preludio para algo más grande, un posible reencuentro o incluso una nueva oportunidad para su relación. La verdad es que hasta que alguno de ellos o sus representantes no confirmen nada, todo esto es pura especulación. Pero, ¿no es eso lo que hace tan divertido seguir a estas estrellas? Analicemos un poco la dinámica entre Altay y Serini. Cuando estaban juntos, su relación era muy mediática. Eran jóvenes, talentosos, guapos y estaban en la cima de su popularidad. Su romance era un cuento de hadas para muchos de sus seguidores. Y cuando terminaron, la noticia fue un golpe para quienes creían en su amor. Ambos han sido muy reservados sobre su vida personal desde entonces. Altay se ha casado y ahora es padre, y Serini ha tenido sus propias relaciones y ha seguido brillando en su carrera. Sin embargo, el recuerdo de su relación es imborrable para muchos. Entonces, ¿por qué esta llamada sería tan inesperada? Quizás porque ambos han intentado mantener sus vidas separadas y enfocadas en sus carreras y familias actuales.
Un contacto después de un tiempo considerable. Podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser una señal de madurez, de que pueden tener una relación profesional o de respeto mutuo a pesar de su historia. O podría, como ya mencioné, ser algo más. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y es muy común que los actores y actrices se crucen o se necesiten para proyectos. Sin embargo, la reacción inesperada nos da pistas. Si la reacción fue fría, quizás indica que Sereni ha seguido adelante de manera muy definitiva y no quiere tener nada que ver con el pasado. Si la reacción fue de sorpresa, podría significar que no esperaba este contacto en absoluto, lo que podría ser por diversas razones, porque pensaba que Atai no volvería a llamarla, porque no esperaba que tuviera un motivo para hacerlo, o porque ya no mantenían ningún tipo de comunicación. Si la reacción fue de asombro y luego algo positivo, bueno, las especulaciones se disparan. Consideremos el timing. ¿Ha habido algún evento reciente que pudiera haber motivado esta llamada? Quizás un aniversario de El Secreto de Feria, un evento de la industria al que ambos asistieron por separado, o incluso algún rumor sobre un nuevo proyecto en el que podrían coincidir. A veces una llamada puede ser simplemente para aclarar algo, para pedir un consejo, o para felicitar por un logro. Pero en el mundo de las celebridades, incluso el gesto más pequeño puede ser magnificado y transformado en un gran titular. Otra perspectiva a considerar es la profesional. Ambos son actores muy demandados. ¿Podría ser que estén considerando un proyecto juntos? Sería una noticia bomba para la industria turca y para los fanáticos de ambos. La química que mostraron en El Secreto de Feria es algo que las productoras y los directores siempre buscan replicar. Si hay una oportunidad para juntarlos de nuevo, y uno de ellos toma la iniciativa de llamar al otro, eso sería una jugada maestra de marketing y de producción. Pero, de nuevo, hasta que no haya una confirmación oficial, solo son sueños de fans y especulaciones de la prensa. Y esa reacción inesperada de Sereni, esto es lo que realmente nos intriga. ¿Qué pudo haber sido tan fuera de lo común? Pensemos en lo que sería inesperado para ella. Quizás esperaba una llamada de disculpa, una llamada para reabrir viejas heridas, o simplemente no esperaba una llamada en absoluto. Si ella ha logrado superar completamente el pasado y está feliz en su vida actual, una llamada de Atai podría ser simplemente una interrupción. O quizás, y esto es lo que alimenta los rumores románticos, la llamada la ha conmovido de una manera que no esperaba, reavivando viejos sentimientos o curiosidad. Es importante recordar que, como espectadores, a menudo vemos solo una pequeña fracción de la vida de estas personalidades. Sus interacciones pueden ser mucho más complejas de lo que percibimos. Lo que para nosotros es un titular sensacionalista, para ellos puede ser una conversación privada con múltiples capas de significado personal y profesional. Ahora, mi opinión personal sobre todo esto. Creo que es fascinante ver cómo dos personas que compartieron una etapa tan importante de sus vidas y carreras vuelven a tener contacto. La reacción inesperada es el ingrediente secreto que nos mantiene enganchados, porque nos obliga a preguntarnos el por qué y el cómo. Si la llamada fue por motivos profesionales, es una noticia emocionante para el futuro del cine turco. Si fue por motivos personales, bueno, siempre es interesante ver cómo las personas navegan por sus relaciones pasadas y presentes. Lo que sí les aseguro es que esta noticia demuestra el gran poder de Atay Ulusoy y Sereni Sarıkaya en la cultura popular turca. Su influencia es tan grande que un simple rumor de una llamada puede generar este tipo de revuelo mundial. Son íconos y su legado va más allá de sus actuaciones. Para ir concluyendo, hemos explorado los rumores sobre la llamada de Atay Ulusoy a Sereni Sarıkaya y esa misteriosa reacción que nadie esperaba. Hemos analizado las posibles razones detrás de este contacto, desde lo profesional hasta lo personal, y hemos reflexionado sobre la dinámica de su relación pasada y su impacto en la actualidad. La verdad es que hasta que no tengamos información oficial, la imaginación y las especulaciones seguirán volando. Pero lo que sí está claro es que la conexión entre estos dos actores sigue siendo un tema de gran interés para millones de seguidores en todo el mundo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis tan jugoso. Espero que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la conversación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que Atay llamó a Sereni? ¿Cuál creen que fue esa reacción inesperada? Déjenme sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Atai y Serinei, y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.